Estamos en directo, son las 9:31 de la mañana. Buenos días a todos. Iniciamos un nuevo programa de Diálogos OECA, evento televisivo del Observatorio Empresarial para la Consecución de la Agenda 2030, aquí en SEA Televisión. Como todos saben, OECA es un observatorio nacido en el seno de la Confederación de Empresarios de Andalucía con la colaboración de Unicaja Banco. Gracias a Unicaja Banco. Hoy vamos a hablar de prioridades en la lucha frente al cambio climático. Y lo vamos a hacer con Juan Manuel Muñoz Romero, comisionado para el cambio climático y modelo energético de la Junta de Andalucía. Juan Manuel Muñoz Romero ha nacido en Málaga en 1968. Es licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid. Su actividad profesional se ha desarrollado fundamentalmente en el sector privado, donde por su trayectoria le ha llevado a ocupar distintos cargos de mucha responsabilidad en importantes empresas. El año pasado, en 2020, se ha incorporado al Gobierno de la Junta de Andalucía como titular del Comisionado para el Cambio Climático y Modelo Energético. Y en febrero de 2021, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía lo designó también presidente de la Agencia Andaluza de la Energía. Un honor contar con tu presencia, Juan Manuel. Muy buenos días. Buenos días, Manuel. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando y encantado de estar en esta jornada. Muy bien, muchísimas gracias. También nos acompaña un habitual de nuestros debates, José María López Jiménez, que es director de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa de Unicaja Banco. Es doctor y licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, diplomado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED, es miembro del Consejo de Administración de Analistas Económicos de Andalucía y de la Junta Directiva del Instituto Econospérides para la Gestión del Conocimiento Económico, que edita la revista Stoicos. Forma parte del equipo de trabajo del proyecto, un proyecto precioso de educación financiera, EduFinet, impulsado por la Fundación Unicaja y Unicaja Banco. Muy buenos días, José María, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí otra vez. Gracias a ti. Muchas gracias a todos ustedes por conectar. Como sabéis, siempre os pido que si tenéis alguna pregunta, lo hagáis a través del chat de la plataforma y después, en la segunda parte, intentaremos responder al mayor número de ellas. Entramos en materia. La pandemia ha cambiado la percepción que tenemos sobre el cambio climático, pero a diferencia de la velocidad con la que hemos trabajado para encontrar una vacuna, aún no se percibe la urgencia de hacer algo por el planeta. Hay muchas razones por las que deberíamos abordar el tema y enfrentar de inmediato el calentamiento global. Hay, por ejemplo, 240 millones de personas que ya están migrando o migrarán en los próximos 20 años, pero no se piensa que el 80% se mueva porque su territorio se ha vuelto desierto o está cubierto por las aguas, todo por la subida de la temperatura. La sociedad no lo relaciona. Como divulgador, me nutro evidentemente de revistas, de prestigiosas revistas científicas, y mirando las publicaciones en revistas científicas que hablan sobre el cambio climático, y que fueron unas 20.000, por ejemplo, el año pasado, solo el 0,05% cuestiona que el cambio climático haya sido acelerado por el comportamiento humano. Y sin embargo, es así. De hecho, los científicos, los geólogos hablan de que hemos pasado del Holoceno al Antropoceno. Ahora somos nosotros los que producimos los cambios en el planeta. Sin pensar en ningún tipo de conspiración, detrás del tema climático siempre acechan intereses. Hay un fuerte lobby mundial de petrocarbón que produce 92 millones de barriles y están en juego intereses demasiado fuertes, y no es casualidad que muchos estudios hayan destacado la cantidad de recursos que estas empresas gastan en contrainformación. La falta de confianza en la comunidad científica para mí es muy preocupante. Es paradójico que en una era tan tecnológica se tenga tan poca confianza en los científicos. Y luego hay una capacidad muy pobre para referirse a las fuentes autorizadas. Para OECA, el Observatorio Empresarial para la Consecución de la Agenda 2030, es paradójico
tenemos que hablar de cambio climático. Es tan importante porque hay un objetivo fundamental, concretamente el objetivo número 13 de los ODS, que es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Bien, yo pienso y constato que se ha estropeado la máquina del aire acondicionado del mundo. Desde vuestra perspectiva, Juan Manuel, ¿qué opináis del cambio climático? Bueno, sobre el aparato de aire acondicionado, yo no creo que se haya estropeado. El tema es que lo hemos sometido a una situación, o lo hemos instalado en un planeta para el que no estaba previsto. Es como tener, si buscamos un símil, un Fórmula 1, que puede ser un magnífico coche, pero si lo llevamos a un camino empedrado, pues difícilmente nos va a dar el mismo resultado, ¿no? La naturaleza es sabia, pero al mismo tiempo, y es de una perfección increíble, pero al mismo tiempo es un equilibrio muy inestable, está siempre en el límite. ¿Qué ocurre cuando las circunstancias se alteran y se alteran de una manera no solo profunda, sino a una velocidad que la naturaleza no es capaz de adaptarse? Pues nos ocurre lo que está ocurriendo ahora. Es innegable que la intervención del ser humano y su acción en el planeta ha tenido una influencia determinante. Los informes están ahí de los científicos. No podemos estar continuamente negando la realidad. No tiene ningún sentido, porque si negamos la realidad, ahora podemos tomar decisiones, llegará un momento en que la realidad nos las imponga. Y margen tampoco tenemos mucho. Es un problema para todos, desde los que tenemos responsabilidad en la administración, pero también en el ámbito individual de cada uno. El abordar el cambio climático requiere medidas constantes, pero al mismo tiempo prolongadas en el tiempo, y el resultado no va a ser de un domingo para otro. Y eso lo hace más difícil para la sociedad entenderlo, pero también para las administraciones, para las entidades locales. El cambio climático no conoce ni competencias, ni conoce de fronteras, ni ningún otro tipo de regulación. Y por tanto, tenemos que actuar sin plazos, y tenemos que actuar de forma constante, porque si no lo hacemos hoy, las consecuencias las vamos a sufrir, lógicamente, dentro de 10, 15 años. Y en los últimos años se está viendo que las previsiones que teníamos para el año 40 o para el año 50, algunas ya se están viendo. De hecho, la pasada semana se presentó por parte de la Administración Central el plan que tiene de intervención en costa. Concretamente fue en la costa de Málaga, pero bueno, lo podemos hacer extensible al resto de España. En este caso se presentó el de la costa de Málaga. Y estimaba el Ministerio que ya se estaban dando algunos datos que se preveían para el año 35. Es decir, tenemos que empezar a actuar ya de forma contundente y ser conscientes de, si queremos dejar a nuestros nietos y a nuestros hijos un mundo mejor, tenemos que ser firmes y determinantes en la actuación. Y no solo la administración tiene su parte de responsabilidad, lógicamente, pero tiene que ser todos, desde uno, el individuo, personalmente, pasando por todo, la empresa, la sociedad en su conjunto, ¿no? Así es. José María, ¿tú? Yo no puedo estar más de acuerdo con todo lo que se ha comentado, tanto en la introducción como por parte de Juan Manuel. Nos encontramos sin duda ante algo innegable, como es un hecho natural ocasionado por la acción humana, el cambio climático. Yo creo, por aportar algo más, que quizá tengamos que volver a lo básico, tengamos que volver al principio, hablar menos de cambio climático y volver más a algo que lleva ahí ya bastantes años, décadas, incluso está recogido expresamente en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía, como es la protección del medio ambiente, de la biodiversidad, de la flora, de la fauna. Creo que al final lo que ocurre cuando hablamos de cambio climático es que parece que este concepto, y lo decías tú al inicio, se aleja del entendimiento del ciudadano medio. ¿Por qué razón?
Yo creo, entre otras, que en parte, porque también nos encontramos aquí con un elemento ideológico, por suerte en España no tan acentuado o apenas acentuado, a diferencia de lo que ocurre en otros países, como por ejemplo en los Estados Unidos, pero también creo que hay un exceso de información. Creo que mencionaba Manolo 20.000 fuentes científicas hablando de cambio climático. Aquí resulta que al final, incluso para las administraciones públicas, que marcan las políticas públicas, luego para las empresas, los ciudadanos que tienen que aplicarlas, nos encontramos ante una gran dificultad. De modo que, no diré este ruido, porque no es ruido, son fuentes científicas y tenemos que confiar en la ciencia, pero sí sería conveniente tener una mayor capacidad de selección para quedarnos con mensajes muy claros. Y evidentemente, la labor de los poderes públicos, hablando en mi caso desde la perspectiva de la empresa, y al final en algún punto terminará saliendo cuál es el papel del sector financiero en todo esto de la preservación ambiental, de la biodiversidad, el cambio climático, etcétera. Para nosotros los empresarios, nos encontramos en un foro precisamente en la Casa de los Empresarios, como es la CEA, la labor de los poderes públicos es fundamental. Si los poderes públicos nos dan un mandato claro, unas instrucciones claras de por dónde tenemos que ir, estamos dispuestos a hacerlo, sin lugar a dudas. Pongo el ejemplo de que, por ejemplo, la gobernadora del Banco de España, la subgobernadora, perdón, que es muy activa en todos estos temas de involucración del sector financiero con la lucha contra el cambio climático, incluso ella misma lo ha dicho, Margarita Delgado, que no corresponde al sector financiero, no corresponde al sector privado marcar las pautas, sino que, dado que nos encontramos ante una materia de interés general, evidentemente esto cae en el terreno de la competencia de las administraciones públicas. Esto no es ni mucho menos una exoneración de responsabilidad, al contrario, el sector privado asume su responsabilidad, pero yo sí he hecho en falta en ocasiones mandatos más claros. Y también, a propósito de, como comentaba Juan Manuel, la protección costera en Andalucía, a veces ocurre, y también lo he hecho en falta, no que no se tenga conciencia que se tiene, sino que he hecho en falta un entendimiento por parte de la ciudadanía de que estos impactos ambientales, que todos los años nos azotan, justo antes de Semana Santa, precisamente, en meses como marzo, abril, en los que nos encontramos ahora, tienen una relación directa con el cambio climático. Nosotros bien que lo sabemos, en un territorio como Andalucía, abierto a un océano y a un mar. Y pongo otro ejemplo, también en el Mediterráneo. Por ejemplo, la primera línea férrea de España, la antigua línea Barcelona-Mataró, no sé el nombre que tiene, está siendo arrasada también por el avance del mar, lo que está originando en Cataluña un debate acerca, con competencias compartidas entre diversas administraciones públicas, qué hacer para que ese impacto que paulatinamente, en largo plazo, ya lo tenemos aquí, está llegando, cómo lo atajamos. Y realmente ese es el drama con el que nos encontramos. Esto ya está ocurriendo y no todo va a ocurrir en un futuro remoto, sino que ese futuro remoto cada día lo tenemos más cerca. Es verdad, yo sigo insistiendo que evidentemente, y lo hago en las conferencias que doy y en este mismo programa, que es un poco el estilo de vida que llevamos los sapiens, que nos está llevando a arriesgar demasiado con el planeta y con nuestra propia subsistencia. Y muchas veces yo percibo cuando doy estas conferencias y expongo ejemplos concretos que la gente se asusta. Es como cuando la gente va al médico y le dicen lo que tiene y de repente coge un susto, pero después de un poco tiempo se olvida y no hace nada. Yo tengo la sensación, y me gustaría que me lo confirmaseis, si se comunica poco o mal el problema del calentamiento global y la travesía que está, la travesía de nuestro planeta en esta época. Es decir, es un problema también de comunicación el llegar a la sociedad y que la sensación y que la sociedad lo perciba y haga algo, se comprometa. Juan Manuel. Yo no creo que sea un problema, bueno, de falta de información. Quizás una sobreinformación y al mismo tiempo trufada con opiniones que se confunden con información. Como decía antes José María, con razón, y aquí afortunadamente no tiene tanto predominio, se mezclan opciones ideológicas, se mezclan incluso criterios de limitaciones al desarrollo. Hay una serie yo diría como un conjunto
muy grande de datos, pero sincronizados entre ellos. No sé, la sociedad hay que informarla con rigor, porque vivimos una sociedad que al mismo tiempo es cierto que tiene presenta determinadas características, a veces de adolescencia permanente. No es menos cierto que debemos de tratarla en estos temas con seriedad y con rigor, decirle las cosas como son. No tampoco ser catastrofista, pero sí decirles que lo que puede ocurrir si no se toman medidas. Pero ¿qué ocurre? Y lo dije al principio, el cambio climático tiene una dificultad que lo hace muy incompatible con nuestra forma de vida actual. Y es que tenemos que hacer un sacrificio presente para un resultado que no es presente. Cuando una carretera se rompe, la administración actúa y esa carretera al día siguiente está otra vez en funcionamiento. El cambio climático, desgraciadamente, no es así. El cambio climático no es una legislatura de 4 años. No es una legislatura. Esto exige inversiones hoy y el resultado lo disfrutarán o lo sufrirán nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, el ciudadano le tiene que exigir a la administración que actúe y que rompa ese paradigma. Cuando hablamos de las playas tan importantes económicamente para Andalucía, el alcalde, y con toda la razón, quiere una respuesta inmediata a una situación que se le ha generado. Porque tiene una presión muy importante. Pero al mismo tiempo, esa solución no pasa precisamente por la que le damos. Y todos somos conscientes, si se eleva el nivel del mar, desgraciadamente, todo lo que podamos hacer son situaciones temporales para resolver el problema temporalmente, pero no es una solución estructural. Y difícilmente podemos hacer soluciones a largo plazo si no somos conscientes del problema real que tenemos. Porque a lo mejor no puede haber una playa o esta playa debe existir o no. ¿Por qué? Porque es que es imposible que exista esa playa, porque las condiciones hoy en día, desgraciadamente, el mar la va a invadir continuamente. La vía férrea la podemos solucionar, pero habrá que retranquearla hacia el interior, porque el mar al final podemos poner todos los diques que queramos, pero eso no es la solución. Exacto. Y ese es el problema, yo creo, que la sociedad nos pasa como en la vida de cada uno, ¿no? Esto es como el tema del famoso plan de pensiones. El sacrificio que hagas hoy lo verás en un futuro, pero hoy no vas a ver nada, ¿no? Y eso, incluso en la vida personal de uno, es difícil. Pues imaginarse en la administración. Mire, tenemos unos gastos enormes en sanidad, en educación, y lógicamente, y están ahí, ¿no? Y se hacen las cosas, pero mire usted, la inversión enorme que tenemos que hacer frente al cambio climático, el resultado no lo va a ver usted. Y eso es difícil. Y eso es, por eso queremos desde la administración lanzar también ese mensaje, porque esto además requiere de todas las administraciones. Esto no es la Junta solo, esto es la administración local y la administración central, la Unión Europea, bueno, y la globalización, porque al final nosotros tendremos que cumplir nuestra parte y tendremos que reducir las emisiones. Pero si Asia o cualquier otra zona, sobre todo Asia, porque en Asia se concentra prácticamente el 60% de las emisiones, continúa aumentando las emisiones, el resultado global no va a ser satisfactorio. Porque el cambio climático no entiende de fronteras. Y entonces es un problema, la verdad, y tenemos que, la información debe ser más clara, creo yo, más precisa. Tampoco la situación actual de crisis en todos los ámbitos no ayuda tampoco. Es difícil una persona que tiene que llegar a fin de mes, que está preocupada por la familia, explicarle lo del cambio climático, ¿no? Y luego se confunden fenómenos ocasionales que tienen su origen en situaciones atmosféricas concretas, como Filomena y tal. Eso no es cambio climático. Sería cambio climático si se redunda en el tiempo y empiezan a haber circunstancias
que acrediten que efectivamente esos fenómenos se repiten. Un fenómeno puntual no puede ser considerado en ningún caso cambio climático. Así que sí, esperemos que en un futuro la situación vaya calando. También es cierto que no es comparable la situación actual con hace 10 años. Hay mucha más sensibilidad. Hay muchísima más sensibilidad. Claro. Lo que pasa es que la sensibilidad debe de ir acompañada por un reconocimiento y un sacrificio. Aquí todos queremos cambiar el mundo, pero nadie se plantea cambiarse a sí mismo, ¿no? Aquella famosa frase. Así es. Sí. José María, ¿qué piensas tú? Bueno, decir lo mismo. En la línea que estáis señalando, sí creo que en materia de comunicación esta teoría a veces tan compleja de entender, esta interrelación entre lo local y lo global. Yo sí creo que se puede transmitir mejor a la ciudadanía, aunque también es verdad, lo acabáis de comentar, que los individuos cada vez tienen mayor sensibilidad y eso es un hecho, o sea, lo tenemos ahí, sobre todo los más jóvenes. De modo que, aunque creo que la comunicación es mejorable, en mi opinión sigue quedando todavía margen para transmitir menos quizás, pero con más puntería, mensajes más claros que lleguen a todo el mundo en general, porque esto, como comentaba antes, hablamos de algo de interés general que nos afecta a todos por igual. Un ejemplo, estaba yo pensando, ¿por qué considero que se puede mejorar mucho en el ámbito de la comunicación? Estaba pensando, según os escuchaba, en la crisis que tenemos energética, la elevación del precio de la energía. Yo tengo acceso por mi trabajo a informes del Banco de España, son de público acceso, cualquiera los puede consultar. Y en general no he visto, aparte de que el Banco de España lo ha señalado, que se identifique el aumento de los costes energéticos con la transición energética ligada a la lucha contra el cambio climático y el aumento del precio del CO2 en los mercados de venta y compra de CO2. Tenemos la certeza de que también hay algo de eso, al margen de otros muchos elementos y, por supuesto, también, lamentablemente, la guerra actual que también está teniendo un impacto notable en la cuestión energética. Pero quiero decir que al final cada ciudadano aprecia cómo en la subida de la factura energética cada mes, parte de esa factura obedece a muchos factores, pero entre ellos se encuentra ya la transición, e insisto en esta idea de transición, que también creo que no se explica bien hacia otro modelo. Lo que quiero decir que esa transición tiene ganadores y perdedores. Esa transición tiene costes. Pues en línea con lo que decía Juan Manuel, vamos a decir la realidad en toda su crudeza. No solamente desde el punto de vista de lo que es el cambio climático en sí, de la mayor recurrencia de las tormentas, de la posible subida de nivel del mar, de la descongelación de los glaciares. Vamos a ver cómo afecta todo esto a cada uno de nosotros. Y realmente creo que hay buenos elementos para una mayor concienciación que si no se utilizan habitualmente es en parte porque no se conoce, porque también hay que reconocer que esto es muy complejo, los engranajes de este fenómeno que es el cambio climático, la labor de los poderes públicos y la de las empresas. Sí, yo quiero seguir escudriñando en este tema, ir en profundidad, porque tengo la sensación de que no somos del todo conscientes. Estoy participando últimamente con un grupo de científicos europeos en un estudio sobre el deshielo en Groenlandia. Y la verdad es que entrando en contacto con esa realidad, me doy cuenta de cómo nos puede afectar a todos. El deshielo en Groenlandia, por ejemplo, que es el estudio que estamos haciendo, es tremendo porque va avanzando este deshielo a una velocidad increíble. Es decir, hay placas de hielo que se van derritiendo, los bordes se oscurecen, la superficie se hace más líquida. Esto hace que de alguna manera el sol absorba todo esto y pasa de ser autorrefrigerante, esa placa de hielo, a calentarse. Por lo tanto, esto va a suponer antes o después una subida del nivel del mar impresionante, que es verdad que puede afectar a zonas más cercanas, pero que nos puede afectar a todos. Tengo la sensación de que hay puntos ya de no retorno y no somos conscientes de esto. Os lo pregunto a vosotros, ¿hay puntos de no retornos en la situación del cambio climático? ¿Estamos a tiempo de resolverlo todo o hay cosas que son ya irremediables? Juan Manuel.
Bueno, ya sabéis que el Acuerdo de París estableció, digamos, el límite en 1,5 grados. A partir de 1,5 grados se consideraban que los efectos eran irreparables del calentamiento global con respecto a la etapa preindustrial. Ahora mismo estamos en el 1,1, pero eso al final es un referente. Es que no es vinculante, Juan Manuel, ese es el Es un problema. referente, ¿no? Lógicamente hay circunstancias que desgraciadamente yo no, creo que no son reversibles. Por eso hay muchas medidas nos vemos obligados a tomar para mitigar los efectos. En Andalucía lo tenemos, el ejemplo claro, ¿no? Porque eso es un tema que tenemos que debatir y que hay que, siempre tenemos todos, ¿no? Los que estamos preocupados por este fenómeno que llamamos cambio climático, que tenemos que debatir y que estaba vinculado a la pregunta anterior de la información. ¿Cómo transmitimos a la sociedad no el concepto cambio climático global, que se confunde con muchas cosas, sino los efectos muy concretos que se producen y que tienen consecuencias en nuestro día a día? Y uno, por ejemplo, que está claro, es el periodo, la sequía, ¿no? O el calor, ¿no? Que lo sufrimos nosotros, y la experiencia personal de cada uno. Yo recuerdo en mis tiempos mozos, cuando iba al instituto a la moto, el frío que pasaba, y hoy en día ya no hace ese frío, las lluvias. Es decir, cosas concretas que pueden resumir claramente lo que está pasando. Y lógicamente, esos periodos de sequía que cada vez son más prolongados están produciendo unos efectos de pérdida en todos los ámbitos. El otro día estuve en la dehesa y la dehesa está sufriendo. ¿Por qué? Porque la dehesa está acostumbrada, bueno, en los años y toda su época, a un periodo normal de lluvia, y ese periodo ahora se acorta tanto y al mismo tiempo se acelera la floración, pero cuando se acelera la floración todavía no están los insectos que permitan actuar sobre esa floración para que la vegetación continúe, ¿no? Y entonces, claro, todos esos efectos pues difícilmente van a tener una solución total. Lo que tenemos que tomar las medidas para que podamos afrontar y adaptar mejor la situación, pero lógicamente hay consecuencias que son de difícil reparación. Es como la glaciación, lógicamente la parte de los polos, pues bueno, como no llegue otro periodo de glaciación, difícilmente lo vamos a poder recuperar, ¿no? Exactamente. José María, ¿qué opinas tú? Yo aquí me tengo que remitir al consenso científico, y el consenso científico mayoritario pues nos dice lo que estáis señalando, que ya hay daños autoinfligidos a la naturaleza, a nuestro entorno, que no tienen vuelta atrás y que todavía tenemos margen de actuar. Y yo me quiero quedar con esto último. Lo que hemos hecho mal, hay que arreglarlo. Prefiero quedarme con el elemento más positivo de dónde todavía podemos hacer algo. En este sentido, ahí es donde administraciones públicas, empresas, ciudadanos, tenemos que empezar a trabajar ya, como estamos haciendo desde hace algún tiempo. Hablamos mucho del Acuerdo de París, de la Agenda 2030, los ODS. Bueno, pues yo creo que ahí tenemos un punto de partida. Además, por la propia naturaleza de este fenómeno global, internacionalmente reconocido. Tenemos que avanzar. Yo, por ejemplo, estábamos hablando del aumento de la temperatura media del planeta, actualmente 1,1 grados respecto de la etapa preindustrial. No es obligatorio, no es vinculante, pero la realidad, por ejemplo, es que en el sector financiero muchas entidades financieras ya están asumiendo el compromiso de alinearse con los objetivos del Acuerdo de París, con el propósito coincidente con el mandato, este sí, vinculante político y legislativo de la Unión Europea de ser neutros en carbono en el año 2050 y en 2030 haber conseguido una reducción del 55% de las emisiones con respecto al año 1990. Ahí es donde tenemos que operar todos. Y claro, en la medida en que hay daños que no tienen solución, ahí también lo habéis apuntado, ahí tiene todo el sentido esta doble distinción, que creo que ahora se va a entender mejor, entre mitigación y adaptación al cambio climático, que tenemos recogida incluso en la taxonomía ambiental de la Unión Europea, que no solamente es aplicable al sector financiero, sino a cualquier tipo de actividad para ver si es ambientalmente sostenible o no.
mitigación del cambio climático cuando podemos atacar el cambio climático y derrotarlo, y adaptación cuando lamentablemente, como decía Juan Manuel, no podemos poner diques al mar, pero tendremos que llevar hacia el interior aquellas infraestructuras que sean necesarias para seguir funcionando como una sociedad del bienestar, como una sociedad avanzada. Por lo tanto, reconocer dónde no podemos actuar, porque el daño ya está causado, y creo que la prioridad está, a partir de ahí, en buscar dónde sí podemos actuar y actuar con decisión y con toda la contundencia que se pueda, porque evidentemente no jugamos mucho. Vamos a centrarnos en Andalucía para ver cómo está la situación. Os voy a pedir de la respuesta que sean más concisas porque nos estamos comiendo todo el tiempo y todavía tengo muchas preguntas que haceros. ¿Qué diagnóstico, Juan Manuel, haces del avance del cambio climático aquí en Andalucía? Y concretamente, ¿cómo están los distintos escenarios climáticos en Andalucía? Biodiversidad, calidad ambiental, agua, litoral, suelo. Bueno, Haz un poco la fotografía. La ubicación geográfica de Andalucía en el mundo nos sitúa en una situación yo diría, roja. Es decir, una situación que nos va a afectar mucho el cambio climático. Ahora mismo, y ya hemos hecho referencia antes, pequeñas pinceladas, hay dos aspectos fundamentales que nos están afectando muchísimo, ¿no? Aparte, lógicamente, que también tiene repercusión en los ecosistemas, de todo tipo, en el cultivo y tal. Y es la sequía. Tenemos escasez de agua, por todos conocidos. Los episodios de falta de lluvia cada vez son más habituales. Y el calor. Si estábamos hablando anteriormente en el mundo del calentamiento del 1,1, en Andalucía en los últimos años la media ha superado el 1,5 con creces, ya más cerca casi incluso del 2. Entonces, esos son los dos puntos principales y lógicamente lo que arrastra. Porque aquí hablamos de cambio climático, pero el cambio climático no solo es sobre el medio natural. Las olas de calor afectan hasta llegar a la salud. Exacto. Es decir, todo tiene una serie de consecuencias enormes, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo esos dos son los aspectos fundamentales que se están haciendo notar con mayor gravedad por el efecto del cambio climático en Andalucía. O los incendios, ¿no? Como el que sufrimos el año pasado, terrible en Sierra Bermeja, y que es un incendio que son incendios imposibles, no se pueden apagar. Es que eso nunca se había vivido, ese tipo de fenómenos, ¿no? Y esperemos que si se producen en un futuro que sean muchísimo más espaciados, o esperemos que no se produzcan, claro. Efectivamente, sí. En Andalucía, ¿a ti te llegan ecos desde Unicaja y desde tu trabajo en esto de cómo está repercutiendo en los andaluces el cambio climático, José María? ¿Con casos concretos? En lo que se refiere a nosotros y al sector financiero en general, no solamente Unicaja Banco, por ejemplo, hablando del caso de Sierra Bermeja, de los incendios, o de otras inundaciones que hemos tenido en los últimos años, la respuesta que da la banca, sobre todo, es la de colaborar con una financiación en condiciones más favorables para tratar de ayudar a las personas que sufren el daño. Más allá de ese punto, evidentemente, al margen de actividades en las que intervenimos, foros en los que participamos, desde el punto de vista de la clientela, no apreciamos esta sensibilidad. Sobre todo, entiendo que se trata de una cuestión más bien que habría que enfocar desde lo público y a partir de ahí ir viendo cómo afecta sectorialmente. Pero yo sí confirmo que estamos en ello, se aprecia la sensibilidad de la clientela, por ejemplo, el mayor interés en productos financieros con el calificativo de sostenibles o verde o como lo queramos llamar, pero todavía no como una masa crítica que vaya a cambiar la forma de hacer banca, que ahí llegaremos, pero algo más adelante. No simplemente destacar, por lo que decía Juan Manuel también, está muy bien traído ya pasar de lo ambiental a lo social. Al final esto impacta en personas, son personas las que sufren los daños, son personas las titulares de propiedades que sufren los daños, las que sufren problemas de salud, incluso en casos extremos las que fallecen. El elemento social no lo podemos olvidar porque, es más, yo diría que está delante del ambiental por orden de prioridades también. Absolutamente. Juan Manuel, tú eres el comisionado del cambio climático en Andalucía.
Cuéntanos un poco y cuéntale a los empresarios la función concreta que tiene. Bueno, antes de contestar a esta pregunta concreta, en referencia a la anterior, la propia existencia del comisionado denota una ocupación, una preocupación de la administración por el cambio climático, lógicamente, porque si no existiera, no se hubiera nombrado el comisionado. Bueno, la función, el comisionado está integrado dentro de la Consejería de Presidencia, pero funcionalmente dependemos directamente del presidente. ¿Cuál es nuestra labor concreta? Bueno, nuestra labor concreta, tener presente que el cambio climático es muy transversal, ya lo decíamos antes, que afectaba incluso a la salud. Todas las consejerías, en alguna u otra medida, tienen que acomodar sus actuaciones a una serie de principios medioambientales y de equilibrio medioambientales. El desarrollo que queremos para Andalucía debe ser compatible, porque no puede ser de otra manera, con el respeto al medio ambiente, porque nos va a hacer, para un futuro, va a permitir una economía, lógicamente, mucho más desarrollada y que genere nuevas oportunidades. ¿Eso qué requiere? Eso requiere una figura de coordinación y sobre la que pivota toda esa política. Y esto es lo que hace el comisionado. El comisionado tratamos de consensuar los esfuerzos entre todas las consejerías y al mismo tiempo promover los principios que desde la Junta llamamos la Revolución Verde, pero que en definitiva los principios de respeto al medio ambiente en todas las actividades, en todas, insisto, que realiza la Administración y las distintas consejerías. Y el plan, este Plan Andaluz de Acción por el Clima, el PAC, ¿qué es lo que es exactamente, Juan Manuel? Bueno, el Plan Andaluz, aparte de que es novedoso, bueno, en España solo existe Cataluña y tal, es un plan precisamente para luchar contra el cambio climático. Tenemos la necesidad, prácticamente el plan, sus objetivos, si lo habéis podido, antes habéis tenido tiempo y lo habéis podido ver, los objetivos son los mismos que persigue tanto en el ámbito nacional, el PNI, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el Pacto Verde Europeo, en el ámbito europeo, y en el ámbito global, el famoso acuerdo, el que ya hemos referenciado antes, el Acuerdo de París. ¿Qué es lo que concretamente perseguimos? Pues bueno, concretamente tiene una serie de actuaciones, 6 objetivos primordiales, 12 objetivos sectoriales y luego 137 actuaciones concretas en 3 campos. La mitigación y la transición energética, la adaptación y el tercero es la información y la comunicación. Es decir, que hemos tenido en cuenta desde el Plan Andaluz de Acción por el Clima todos los ámbitos que hemos tratado hasta ahora y que hemos visto que teníamos dificultades. Y luego los objetivos concretos pues están alineados, ya lo digo, tanto con el Plan Nacional como el Pacto Verde Europeo. Lógicamente adaptado a las peculiaridades climáticas que tenemos en Andalucía. Todos son similares al plan, todos los objetivos. El único que tiene alguna, y que se ha suscitado, y algunas veces me han preguntado, ¿por qué la reducción de las emisiones que tenemos fijadas en el 39%, que es similar a la que tiene el plan, la tenemos referenciada al año 2005, mientras que el plan nacional la tiene en 92? Es cierto, el plan nacional habla de un 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y nosotros hablamos de un 39% en el sector difuso. Pero el contenido del Plan Nacional, cuando habla del sector difuso, coincide con el nuestro. Es decir, habla del 39% con respecto al año 2005. Pero además nosotros creemos, y ahí ponemos algo más, hemos puesto una frontera un poquito más allá. Creemos que podemos llegar hasta el 41%. El sector difuso, como todos sabéis, es el que está al margen del sector regulado del mercado de emisiones. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues poner el marco normativo andaluz propio conforme a los objetivos que marca tanto el ámbito nacional, europeo e internacional. Juan Manuel, está terminando la legislatura, casi. ¿Podrías hacer un balance de lo hecho hasta ahora? Es decir, poco ¿qué sensación tienes del camino andado? Vamos a ver. La sensación, el cambio climático en este aspecto, y por lo que decía antes, las acciones es una lucha, una gestión constante y al mismo tiempo que tiene que ser prolongada.
y no es muy agradecida en ese aspecto. ¿Por qué? Porque no se ven los resultados a corto plazo. Claro, ¿qué medidas se pueden tomar las depuradoras? Pues si tomamos la depuración del agua tan necesaria en Andalucía, pues cuando se construyen las depuradoras, pues sí ves el resultado impactante. Pero luego todos los efectos medioambientales requieren mucho tiempo para revertir y verle realmente una mejora. Por eso siempre es, digamos, un trabajo sin fin, es un trabajo ilimitado. Y se han hecho muchas cosas. Yo creo que cada vez vamos mejorando, aparte de la sensibilidad que tiene la sociedad, también las administraciones. Aquí, lógicamente, algunas consejerías, pues la posibilidad de meter criterios medioambientales, pues chocaban más con su forma de proceder. Y en cambio, hoy en día incluso ellos mismos toman iniciativas. ¿Por qué? Porque ven que es el futuro, es la única opción que nos queda. No podemos seguir como hasta ahora, haciendo cosas mal y de espaldas al medio ambiente. Por tanto, yo estoy razonablemente satisfecho porque se han hecho muchísimas cosas. Estamos hablando del Plan Andaluz de Acción por el Clima, estamos hablando de las directrices energéticas de Andalucía, la estrategia energética de Andalucía que está prácticamente para entrar en vigor. Hemos hecho el Plan Redeja para ponernos como ejemplo. El Plan Redeja, más de 27 millones de euros, que nos va a permitir, por ejemplo, toda la energía que consume la Junta de Andalucía procede de energías renovables. Nos va a permitir el ahorro de más de 2 millones de euros en el recibo de la luz. Es decir, que no solo la aplicamos hacia afuera, sino también nosotros tenemos que dar ejemplo. Se han cambiado las flotas de los vehículos. Estamos estimulando todo tipo de sellos de calidad, de acreditaciones, de certificaciones de medio ambiente para el ámbito privado. Estamos siempre estimulando al sector privado a que ellos mismos se certifiquen en el ámbito medioambiental. La ley de economía circular, que desgraciadamente se ha quedado a las puertas y que también era un objetivo claro que teníamos ahí y bueno, desgraciadamente la legislatura por 2 semanas no ha podido ser y seguramente con 2 o 3 semanas más podíamos haber sacado la ley de economía circular. Yo creo que vamos por el buen camino, lógicamente, pero sabiendo que queda todo por hacer, queda muchísimo por hacer y tenemos que actuar de una forma, si cabe, más contundente porque la situación no lo exige. Siempre. En el tema del cambio climático, todo lo que hagamos siempre se va a quedar atrás de las necesidades. Esto es una carrera continua. José María, tú has hablado también antes de transición energética, lo has nombrado en un determinado momento. ¿Qué opinas? ¿Estamos en el buen camino? Una pregunta aparentemente sencilla, sí, pero con una gran complejidad en el trasfondo. Estamos en ello. No hay duda de que se está avanzando en el sentido, lo decía Juan Manuel, sustituir las fuentes de generación de energía. Menos dependencia de lo fósil, mayor dependencia de fuentes limpias de origen natural. No es tarea sencilla, se trata de la modernización de una parte muy sustancial, prácticamente de todo el sistema, que nos permite generar y acceder al disfrute de esa energía por parte de empresas, ciudadanos, administraciones públicas, por todos, obviamente. Pasos se están dando, desde el punto de vista, claro, aquí al final hablamos de los recursos económicos necesarios. Al final esto también lo comenté en algún momento, todo esto tiene costes. Aquí sí hay un mandato muy claro dirigido por los poderes públicos al sector financiero para que trate de facilitar la adaptación de las industrias más contaminantes y trate de facilitar el entendimiento y el consumo por parte de los particulares y empresas de esas nuevas energías. Estamos en ello. Y lamentablemente, por no extenderme, con la situación de crisis derivada de la guerra en Ucrania, nos estamos encontrando no con lo que podía parecer que iba a ser un detenimiento de lo que tenemos que hacer, algo parecido a lo que ocurrió con la pandemia al principio, cuando creímos que la sostenibilidad
voy a pasar a último plano. Al contrario, la sostenibilidad ha vuelto a emerger con más fuerza y en este caso concreto lo que estamos viendo es cómo con la guerra de Ucrania tenemos que pensar más que nunca sobre qué modelo energético queremos, qué fuentes queremos que sean las que nutran todos nuestros electrodomésticos, todos nuestros edificios, etcétera, e incluso, y esta es la novedad, qué países queremos que nos suministren esa energía, sea contaminante o no lo sea. Con lo cual se complica, en mi opinión, bastante más todavía el debate, pero lo que está claro es que la dependencia de energías fósiles va a menos y con todo creo que este proceso se va a acelerar para acceder cuanto antes a un mayor uso de energías limpias. Juan Manuel, tú eres también presidente de la Agencia Andaluza de la Energía. Es un observatorio muy privilegiado. Desde ahí, desde la agencia, ¿cómo estáis viendo el progreso, el proceso de esta transición energética en todos los ámbitos de la sociedad? No solamente en lo que está haciendo la administración, sino también a nivel empresarial, a nivel... Bueno, como bien decía José María, la transición tiene un coste. Y un coste no solo hablando en términos monetarios, sino un coste también temporal. Y tenemos que ser conscientes que esto es como, estamos en un pasillo oscuro y cuando cerramos una puerta, que es la de energías tradicionales, de origen fósil, vamos a abrir otra de energías renovables. Y ese periodo es un periodo de incertidumbre. Pero también hay datos muy positivos. Por ejemplo, en el año pasado fue la primera, el 2020, perdón, el 2020 en Europa se superó por primera vez para la generación de electricidad la utilización de energías renovables un 39% con respecto a un 38% de energías tradicionales. Andalucía, por ejemplo, ya hemos conseguido, tenemos un parque de renovables de un 51% en la generación de electricidad y prácticamente el 55% de la energía ya es de origen renovable. Hemos conseguido, por ejemplo, en autoconsumo hace 3 años, 4 años teníamos 30 megavatios, hoy tenemos 430, es decir, se está multiplicando de una manera increíble. Tenemos 10 programas de incentivos desde la Agencia Andaluza de la Energía, precisamente para incentivar y modernizar toda la nueva energía e incorporándola al mundo empresarial y en el mundo en el hábitat del ciudadano. Pero, lógicamente, muchas veces hablamos de transición energética y siempre nos centramos en el cambio de las energías. Pero hay una cosa que olvidamos y que es fundamental, que es la eficiencia energética. No tiene sentido hacer una transición energética desde el punto de vista medioambiental, que la necesitamos, porque el 75% del origen de las emisiones en Europa está en la generación y el uso de la energía. Por tanto, tenemos que cambiar de energía, sí o sí, si queremos controlar el calentamiento global. No hay otra opción a día de hoy. Además, la única posibilidad que tiene Europa, que tanto se habla con la guerra, de autonomía energética, pasa por las energías renovables. No tenemos otras alternativas, al menos a día de hoy, al margen de la nuclear. Pero tecnológicamente, a día de hoy, la energía renovable es la alternativa que tenemos. También tenemos el problema de la gestión. La energía renovable, ya sabemos que no podemos a día de hoy, a gran escala, no podemos disponer siempre de ella. Entonces tenemos ese problema de gestión. Pero los resultados y cómo se está avanzando en ese aspecto son muy satisfactorios. Es cierto que la guerra ha originado ahora una serie de incertidumbres. Todos sabemos que se está volviendo a utilizar el carbón por el alto precio que tiene el gas, evitar la dependencia de Rusia. Es decir, toda una serie de condicionantes que están complicando todavía más la transición energética. Los problemas que tenía propios, esos problemas ahora se han aumentado por el conflicto de Rusia. Pero la verdad es que los resultados se están avanzando, y más en Andalucía. En Andalucía tenemos unas energías limpias, además, yo creo que es la primera vez que Andalucía, en una revolución, está en una posición privilegiada de salida. Porque no solo tenemos fuentes de energía limpia, sino además de una forma muy competitiva. Muy competitiva.
para que hagamos una idea, a nivel nacional, que ya España es muy competitiva en sí misma, tiene un parque de energía renovable prácticamente 6 puntos superior a nosotros, 56, 57, nosotros estamos en 51. Pero en cambio generación España no llega al 48, mientras que nosotros en generación ya estamos en el 55. Teniendo en cuenta, además, que no disponemos de centrales nucleares. Es decir, que la situación es cierto que está muy complicada por el tema del conflicto y a corto plazo la situación va a seguir en ese ámbito, en el ámbito complejo, pero también es cierto que yo confío que a medio plazo, y Andalucía estoy convencida, que con poco que se haga en los próximos años, vamos a llegar a los 74, que es el Plan Nacional de Energía Renovable en la generación de electricidad, muchísimo antes que lo que está previsto en el ámbito nacional. Estamos llegando casi al final de nuestro debate y recuerdo que concretamente hay el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17 que habla de alianzas y de colaboración público-privada. Y no me gustaría terminar este diálogo sin pediros que desde un ámbito y desde otro, visto que estamos hablando al sector productivo, a lo que son el sector privado, a las empresas, ¿qué consejo daríais o qué opinión daríais o qué estímulo daríais para seguir avanzando en esta lucha contra el cambio climático? Comenzamos contigo, José María. Yo creo, Manolo, en primer lugar, en la etapa actual, también cuando hablamos de empresas, creo que hay que diferenciar entre las grandes corporaciones, como puede ser el caso de Unicaja Banco, pymes y microempresas. Evidentemente no es igual la problemática que afrontan unas entidades, la que afrontan otros, evidentemente también los profesionales que son autónomos. Pero yo, pensando sobre todo en esa gran parte del tejido productivo, en ese 95% del tejido productivo, como son las pymes y microempresas, yo creo que en esta etapa actual tienen que dejarse llevar porque los poderes públicos están en ello, eso está claro, y simplemente que vayan introduciendo en su reflexión, evidentemente son muchas las problemáticas que tienen que afrontar en el día a día, pero creo que es bastante con que introduzcan en su reflexión diaria el elemento energético como primer paso que vincula todo lo que estamos hablando con el cambio climático. Vamos a realidades tangibles y concretas. Y no tengo duda que todos lo están haciendo porque como buenos empresarios, como buenos comerciantes que son, como dice el Código de Comercio, tienen en cuenta los ingresos, tienen en cuenta los costes y no se puede ocultar que los costes energéticos hoy día están teniendo una relevancia muy significativa. Empezar a reflexionar por ahí, por supuesto también la eficiencia, cómo ser más eficientes, porque indirectamente al ser más eficientes vamos a gastar menos, con lo cual por ahí también vuelve esta cuestión. Y a medio plazo estoy seguro que el resto de avances, lo que estamos haciendo en las grandes corporaciones, incorporación, por ejemplo, de normas ISO para medir mejor la gestión ambiental, su certificación por un tercero, cuestiones que hoy día pueden parecer alejadas, van a terminar llegando y esa va a ser la clave del éxito, no para el tejido productivo, sino para toda la sociedad. Gracias, José María. Juan Manuel, desde los dos ámbitos, desde los dos observatorios, desde el comisionado y también como presidente. Bueno, como presidente de la agencia y como comisionado, hombre, yo no soy nadie para dar consejos, y más a los empresarios que ellos mismos se manejan estupendamente. Pero sí a hacer una reflexión, ¿no? En definitiva. El cambio climático es realmente un reto, pero también es una enorme oportunidad de negocio. La ley de economía circular, por ejemplo, en el ámbito europeo prevé unos beneficios superior a 1 billón de euros con respecto a la economía lineal en la próxima década. Extraer, construir y usar y tirar no es posible continuar, no por nada, sino porque no vamos a disponer de recursos. Los recursos no podemos tener una idea de economía de recursos ilimitados e infinitos sobre un planeta finito. Estamos hablando por razones matemáticas, es imposible. Y por tanto hay un gran margen y un campo enorme de negocio. No debemos de ver el cambio climático
como un obstáculo a nuestro desarrollo, al contrario, es como una oportunidad para conseguir un mejor desarrollo y una mayor resiliencia, ¿no? Claro, me van a decir, pues ya lo tenemos difícil en sí mismo con el mercado como está, en líneas generales, para que este señor venga a hablarnos ahora también del tema del cambio climático. Pero se lo digo sinceramente, hay grandes oportunidades y van a surgir en los próximos años enormes oportunidades en todo lo relacionado con el medio ambiente, en todo lo relacionado con las posibilidades de nuevas energías, y tenemos que ser abiertos en ese aspecto. Desde la administración, lógicamente, van a contar siempre con la ayuda. Nosotros queremos estimular todo tipo de economías relacionadas con la conservación del medio ambiente, y se van a destinar grandes cantidades de fondos públicos, ya lo sabemos todos, en el ámbito europeo, en el ámbito nacional y en el ámbito autonómico, para fomentar ese tipo de economía. Y estoy convencido de que en un futuro el que no se adapte, desgraciadamente, no podrá continuar con el desarrollo de su objeto social. Por eso yo entiendo que deben de tener una predisposición decidida y clara a incorporarse a esta nueva economía circular en su conjunto, ¿no? Lógicamente habrá sectores que se verán más influenciados, surgirán algunos nuevos, pero en general todos tienen que dar un paso adelante. Un paso adelante. Es una enorme oportunidad. José María lo conoce más que yo, pero hay grandes fondos de inversión que ya obligan incluso a las empresas a utilizar una serie de criterios y no se abandonan su inversión. Todos, y aquí lo recibimos, las grandes petroleras han cambiado prácticamente sus inversiones previstas para nuevos yacimientos, la han cambiado por inversiones en nuevas energías, en energías renovables, y en definitiva ese es el camino. ¿Dificultades? Pues todas, lógicamente. Pero desde la administración pública, desde la Junta de Andalucía, siempre vamos a apostar por ese tipo de nueva economía, de avance con el equilibrio medioambiental. Tenemos que encontrar el punto de encuentro entre respeto al medio ambiente y desarrollo económico. Ahí está. Pues os voy a pedir un titular, resumen de este diálogo que hemos tenido, como si fuéramos a titular un artículo en un periódico. José María. Pues simplemente estar pendiente de esas oportunidades para muy pronto, antes de lo que pensamos, desde el punto de vista empresarial, poder aprovechar esas ocasiones de negocio que sin duda se van a presentar. Juan Manuel. Pues en ese ámbito, ¿no? El cambio climático, un reto y una grandísima oportunidad, sobre todo para nuestra tierra. Pues muchísimas gracias, Juan Manuel, muchísimas gracias, José María, gracias a todos. Desde Diálogos OECA, que tendrá una nueva cita las próximas semanas, seguiremos así proponiendo temas de interés, ya que nuestro objetivo es de nutrir de buenas ideas y de buenas prácticas a la sociedad, que influyan en la toma de decisiones y repercutan, evidentemente, en la opinión pública. Buenos días a todos, gracias por vuestra atención, sean sostenibles.